Muy buenos días o tardes o noches, dependiendo del uso horario en donde se encuentren los amigos oyentes. Bienvenidos a una nueva edición de Ojo con Eso. Bienvenidos a una nueva edición de Cuadernos Políticos, que es auspiciado por el Centro de Estudios de Democracia y Participación Ciudadana, CEDES, y por el Observatorio de la Diáspora Venezolana, transmitido, ahora sí, Sí. a través de la plataforma Ojo con Eso, que emite desde la Ciudad de México. Entonces, bienvenidos todos. Hoy tenemos un invitado muy especial. También se me está olvidando. Con ustedes hoy nuevamente, como es ya es costumbre, doña Viviana Pacheco. Y don señor Oropesa, que hoy día no se tomó la pastilla Que hoy no me de la tomo, ya memoria. es que acabo de salir de otra reunión, entonces estoy todavía atolondrado. Entonces, bien, hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo de ya mucho tiempo, un hombre extraordinario, un ser maravilloso, que es nuestro querido amigo Francisco Rodríguez, al cual felicitamos en esta ocasión y en muchas otras, pero en esta ocasión, a propósito de su incorporación, su próxima incorporación, el 27 de septiembre, como miembro de la Academia de la Historia de Cuba en la ciudad de Miami. Así que muchas felicitaciones por ese reconocimiento y el merecido reconocimiento a Francisco Rodríguez. Pero cuéntanos, Francisco, Mm. ¿de qué va? ¿Desde hace cuánto tiempo existe una academia? Por supuesto, es una academia en el exilio. ¿Quiénes son otros de los miembros con los cuales te vas a incorporar como académico? Ratificando nuestras felicitaciones y, por supuesto, la felicitación de nuestra querida amiga Viviana. Viviana. No, Bueno, por gracias, supuesto. gracias por acogerme a tu programa, a vuestro programa, que en ocasiones he tenido el gusto de escucharlo y me ha gustado mucho y he aprendido mucho de ustedes. Eh, yo soy economista por entrenamiento, puesto que pensé que de historiador me iba a morir de hambre. En, en la época en que yo fui a la universidad éramos refugiados cubanos, el dinero no abundaba y aunque la historia era mi principal amor, me fui por la economía. Eh, pero en la universidad estudié muchos cursos de historia económica, Ujú, de política, de geografía política, de desarrollo económico que tenía mucho que ver con, por ejemplo, el desarrollo económico de Brasil y de China y demás. ujú. O sea que nunca me aparté Desliga. de ese mi primer amor. Y desde niño siempre amé mucho la historia de la isla de Cuba, donde nací, y siempre me he mantenido muy cercano al tema de Cuba. De hecho, podrán ver detrás de la pantalla. Ese era mi barrio en La Habana, cerca del famoso Boulevard del Malecón, donde mi abuelo me paseaba. Y aunque he vivido en varias partes de Estados Unidos, siempre anhelaba regresar a mi querido Miami, el paraíso para un cubano exilado. Y lo logré después de muchos años de vivir en varios estados. Ujú, Y actualmente trabajo, estoy aquí en la oficina del Museo Americano de la Diáspora Cubana, que es una especie de Disneylandia para un cubano, en vista de que estamos confeccionando una exhibición permanente sobre la historia del exilio cubano, que se abrirá el mes que viene y ujú, que va a atraer muchos turistas y cubanos de fuera de Miami. Cada vez que visiten a Miami van a querer pasar por acá. Ya por aquí pasan japoneses, franceses, de todos lados. Y es una obra eminentemente de historia, pues es la historia del exilio plasmada en diferentes murales que cuentan a forma de Disney World cómo se fueron desarrollando los acontecimientos en lo que yo llamaría la desdichada isla de Cuba, Mm. que los españoles llamaban la fiel isla de Cuba.
pero que hace Francisco, muchos años es la isla del Doctor Castro. Francisco, ¿y en qué Entonces, consiste este reconocimiento de incorporarte a esta academia? el reconocimiento ese de que me incorpore a hacer historiografía con Ujú, ellos, o sea, a colaborar. Tenemos un blog, la Academia de Historia de Cuba del Exilio, y ahí se aborda se presentan reseñas de libros, existen muchos eventos culturales, los cuales es auspiciado por esta academia, y el asunto, como cualquier academia, es avanzar la ciencia, ¿no? Avanzar el sí. conocimiento. Eh, ¿Y desde cuándo es existe la muy academia? especial el hecho de que es en el exilio, o sea Ajá. que la academia tiene una obligación aún mayor en vista de que existen academias de historia en Cuba que Ujú, proyectan el marxismo antes que cualquier otra cosa y evalúan toda la historia desde que empezó Marx, que Marx dijo que no había historia antes que él, o sea que empezábamos a tabula rasa. Entonces imagínate, las cosas que se publican en Cuba tienen ese sesgo. ujú. Nosotros tenemos que imponernos una objetividad aún más estricta que cualquier otro, en vista de que no podemos permitir que se nos acuse de propagandistas y entonces tenemos que Mm, fijarnos siempre lo más posible a los hechos Ujú, tal y como son y que la historia misma cuente lo que está ocurriendo y que en el futuro los lectores y los futuros ciudadanos del mundo determinen si teníamos razón o no. Pero estamos enfocados a publicar y a hacer investigaciones de lo que está pasando y lo que ha pasado en Cuba, a manera también de que las personas, que son muchas, que están saliendo de Cuba, que se sí. criaron bajo una educación oficial mm. que no permitía otros puntos de vista, llegan a Miami y a otras ciudades de Estados Unidos o llegan a la Internet y se sorprenden de conocer ciertos datos o ciertas interpretaciones que obviamente en un país totalitario no les era factible ni remotamente obtener por métodos lícitos. Siempre se Sí. enteran como hormiguitas, se van enterando de lo que está pasando en el mundo, pero no en el salón de clases de Mm, una universidad. Así que, como cualquier academia, publicar y, y entregarnos a dar lo mejor de nosotros para crear documentales, libros, artículos y eventos que ayuden a llevar. En Miami hay otra academia de historia también y sí, también hay una organización que se llama Herencia Cubana. O sí. sea, hay muchísima actividad intelectual. A mí me sorprende. Entre otras cosas, soy traductor del libro. Ahora mismo estoy traduciendo un libro interesantísimo El de una mío. persona Finalmente estás traduciendo el mío. estoy traduciendo uno sobre Cuba, una señora que fue comunista, que vivió mucho tiempo, ha vivido mucho tiempo en Cuba antes de la revolución, durante la revolución y mucho tiempo en Estados Unidos, y entonces tiene una visión bastante amplia. Y yo siempre digo, a mí me pagan por leer, y entonces Mm. tengo la dicha de ser traductor y me caen muchos libros como este que increíblemente me ayudan a conocer más sobre el tema y también yo puedo hacerle acotaciones Ok. Frank, al autor. Ujú. Frank, dos cosas. Bueno, lo que dice de la historia, hay por allí una opinión que dice que la historia es la más contemporánea de las ciencias, porque permanentemente tiene que estar actualizando las visiones y los mecanismos de interpretación del pasado. Por lo tanto, el extraer el pasado acá, no solamente como hecho, sino como interpretación de la evolución. Entonces, bueno, ahí se mete mucho Hegel
y toda su filosofía de la historia, etcétera, etcétera. ¿Desde qué año existe la academia? O sea, ¿en qué año se creó esta academia? Y por otra parte, bueno, para quizás conversábamos Viviana y yo antes de recibirte, que de esa visión, de ese panorama que tienes, que posees, ahorita en América Latina o en la región se presentan, digamos, como que tres fotos, como el Triángulo de las Bermudas, pero desde el punto de vista totalitario, autoritario, que son, se puede decir, el eje La Habana, Nicaragua, Y La Venezuela. Habana, Managua, Caracas. Caracas. Mm. Exacto. Y entonces, quizás que reflexionar un poco sobre esa visión histórica que ustedes desde la academia están apreciando allí, sobre todo a la luz de dos hechos fundamentales. Por una parte, el cierre prácticamente de toda institucionalidad no gubernamental de organizaciones en Managua, Mm. ¿verdad? Y la expulsión tanto de miembros de esas organizaciones como de sacerdotes, etcétera, etcétera, más o menos como un cierre ideológico de fronteras en Managua, en Nicaragua. Y por otra parte, los últimos sucesos en Venezuela sobre el secuestro de la voluntad popular o el desconocimiento de la voluntad popular de las elecciones del pasado 28 de julio, en donde el gobierno, el régimen a la torera, Mm. decidió desconocer la voluntad popular y punto. Y se acabó. Entonces hay tres ejes ahorita con unos ejes, con otros satélites que más o menos pululan por allí, pero que no se atreven a tanto. Caso de Brasil, caso de Colombia, el caso de No, Boric claro. es No, tienen. No. particularmente aparte con sus opiniones. Entonces, básicamente, ¿desde qué año está ahí y qué aproximación se percibe en la Academia Cubana de la Historia de esta realidad, de este triángulo? Hace más de 20 años, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque la idea sería que fuera la historia, la Academia de Historia de Cuba, no Ujú. en el exilio. No, el exilio, claro. Exacto. Entonces, una de las grandes contribuciones de los historiadores cubanos es el hecho de que Fidel Castro acudió a Rómulo Betancourt en Venezuela y Ujú. lo trató de convencer que se unieran para subvertir para el hemisferio, y Betancourt le dijo que no, y entonces Mm. Fidel Castro le enfiló los cañones. El primer país que invade las Ah, guerrillas auspiciadas por Castro fue Venezuela, y desde luego eh, logró la victoria apoyando a los sandinistas en Nicaragua. Y desde luego estamos en una ciudad de Miami donde pululan los venezolanos y los nicas, y aquí en el museo tenemos constantemente eventos que ujú. incluyen esas dos comunidades, últimamente muy cercanos con los Zoom, con María Corina y la gente de 20 Venezuela y demás. Incluso hablé hace 2 días, aquí hubo un evento en el cual los periodistas nos preguntaron, pero ¿cuál es la diferencia ahora cuando sale el presidente? ¿Va a ser igual que Guaidó? ¿Va a ser una situación de nuevo que la gente se va a desconsolar? Y yo lo que dije fue, bueno, hasta hace unos días el gobierno de Venezuela tendría tras las rejas a un anciano, y hoy la causa de la libertad de Venezuela tiene un consumado embajador Ujú. que va a ir por las capitales del mundo llevando el mensaje, pero que lleva sobre su persona la autoridad que le concede el sufragio mayoritario de los ciudadanos en el país a un nivel de 72%, y de fuera de su país a María Corina en la primaria a un nivel de 92%. Con Así una que circunstancia, Frank, que es que 4,5 millones de venezolanos con derecho a voto en el exilio, o sea, viviendo fuera de Venezuela, no tuvimos la oportunidad
de ejercer el voto porque el régimen simplemente no lo permitió. No, No claro. abrió los canales para que nosotros como venezolanos en el mundo ejerciésemos el derecho del voto. Francisco, en ese sentido, contestando a la pregunta que tenían los periodistas, que es una preocupación que muchos tenemos, ¿no? Como Ujú. qué tanto se parece a la situación anterior de Guaidó, de reconocer un presidente interino o que está fuera, que a vista de los efectos no fue exitosa esa estrategia. Exacto. Tú ahora nos hablas de que esto sería un poco distinto, porque ellos sí fueron sometidos a un proceso electoral y legítimamente, como dices tú, llevan los votos, ¿no? Entonces, como un embajador de la Una libertad. legitimidad, no Claro, una legitimidad de origen. pero desde la perspectiva histórica y algún temor que tenemos algunos de decir, después de esto fue, bueno, Venezuela es otra Cuba, ¿no? Es como la cubanización del proceso venezolano que muchos estamos observando. ¿Dónde crees tú que serían los puntos críticos a observar como para mantener las posibilidades de un proyecto democrático en Venezuela? A partir Para del mí, aprendizaje de la historia que ustedes han revisado, ¿no? Es como decir, ¿cuáles son las cosas claves ¿Mm? que deberíamos considerar para que no haya una cubanización del proceso venezolano? O una mayor cubanización. Claro, mayor. Una mayor cubanización. Sí, Nicaragua está totalmente cubanizada claro, y está perdida. también lo está Venezuela. Mm, Para mí, el señor Urrutia es una llama dentro de un cristal, o sea, no es una antorcha Ujú. libremente al aire. Está contenido en su asilo, pero la llama sigue. No es necesario que esté en Venezuela, puesto que si un día va a tomar posesión, toma un avión y llega. O sea, no es absolutamente necesario que esté en Venezuela. De hecho, según yo, es mejor que no esté en Venezuela. Mejor para él, mm, obviamente, sin lugar a dudas. y mejor porque así puede ir a Naciones Unidas, puede ir a todos estos lugares. El factor principal aquí es la inteligencia. Hay dos, el coraje y la inteligencia de María Corina Machado. Ujú. Coraje ya sabemos que lo No se lo tiene. tiene. Fue genial lo que hizo con las actas. Eh, o sea, que ella dice que esto sigue y nosotros que también pensamos desde antes que el día 28 de julio no era el final de nada, era el Ujú. comienzo Era de el una comienzo. nueva etapa, pero se nota la inteligencia que está detrás de la batalla. Ella es como un Nelson Mandela. Ella es una persona que ya se ganó para sí el manto y por eso en este museo lanzamos la idea de darle el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado para ayudarla a su integridad física, que no la maten o la Mm, metan presa, pero también para aumentar el nivel de presión sobre el régimen. mm, O sea que hay estrategias en camino, no es momento de olvidarse y, por ejemplo, una de las cosas inteligentes que ella ha hecho posterior al 28 de julio, cuando ella convoca a la gente a la calle, no es diariamente, no es todo el tiempo, mm, no es cerrar las calles, no es una huelga general. El país no aguanta la huelga general, la gente se muere de hambre. Ujú. Ella conoce bien la situación y de vez en cuando vuelve a convocar en unos intervalos que mantienen la llama esa que yo me estoy refiriendo. Obviamente todo el mundo sabe que el mundo eh, es una persona que fue forzada a estar ahí porque no no, le claro. permitían a más nadie, pero el señor no tenía ganas de ser presidente ni mucho menos, pero representa la República en su persona. Quizás ahí hay un punto, Frank, que me parece a mí muy importante en eso que tú estás diciendo, y creo que lo conversamos aquí en algún momento, que el caso de María Corina Machado en Venezuela es un caso muy particular. No, lo comentamos en otro foro. Era de cuando conversábamos con una agente de la Universidad Estadual de Londrina, María Cristina Müller, sobre un número 2 de una revista que estamos por sacar.
Y allí Mariana Libertad, una escritora, decía que las mujeres en América Latina, como en su ejercicio político, regularmente siempre han estado como que a la espalda de un hombre, o sea, en segundo plano de una manera. Entonces ella decía, Dilma Rousseff era como la heredera de Lula da Silva Lula. cuando fue electa. Eh, Cristina Fernández de Kirchner, pues por supuesto, era la esposa del presidente Kirchner, ya fallecido. No, en su momento en que es electa no estaba fallecido. Pero, y Keiko Fujimori, que de paso, Fujimori falleció esta mañana. Ayer, eh, ayer en la noche. ayer Ayer en la falleció noche. Fujimori. Keiko Fujimori pues estaba digamos como que a la espalda de su papá, el presidente Fujimori. En el caso de María Corina Machado se da todo lo contrario. Se da un hombre que aparece como candidato, pero toda la maquinaria y toda la movilización y la activación social la pone la mujer, la pone María Corina Machado como líder en esa realidad que para Venezuela es un poco novedosa. Si bien ha habido grandes mujeres líderes venezolanas, por primera vez, digamos que aparece como cabeza de un movimiento, sobre todo en este caso, por la libertad y la restauración de la democracia, una mujer que efectivamente le endosa al candidato todo su capital político en función de un fin común, de un fin específico, como era esto. Y esa parte, pues digamos que en buena manera motiva la iniciativa del museo de proponerla para el Premio Nobel de la Paz. Pero, ¿cómo ves tú, Fran, esa actualidad venezolana, esos movimientos? Yo estoy de acuerdo contigo con la posibilidad, con la ventana de oportunidades que significa el Mundo González en Europa, seguro, o más o menos seguro. ¿Cómo percibes? O sea, yo no lo paralelizo con el gobierno de Guaidó, me parece que es una cosa totalmente distinta, totalmente diferente. Pero ¿qué oportunidades ves tú con base a la experticia, a la experiencia y a la observación que tú tienes de las posibilidades de Edmundo González en esa ventana de oportunidades que pudiese tener ahorita En Europa. en Europa y en el mundo en general? Bueno, fíjate si estoy en el Museo Cubano que me acaban de traer Un cafecito. un cafecito cubano. No sabemos qué está tomando No, Viviana. yo no estoy tomando Nescafé, ¿ah? No, no, no. Estoy tomando café colombiano. No, olvídenlo. Oye, igual que Edmundo pudiese haber sido Corina, la amiga Sí. tuya, que también no la dejaron, la inhabilitaron. Exacto. Edmundo, tú mismo me has explicado, es un consumado diplomático, o sea, si alguien sabe moverse Mm. Sí, Naciones Unidas, en la OEA y demás, será él por su vasta experiencia, además de podrá transmitir testimonios del proceso anterior al 28 de julio y posterior, todo lo que le hicieron o todo lo que lo persiguieron y demás. Cuba está muy mal y económicamente ujú. y depende de una Venezuela que va Está a mal. seguir teniendo enormes problemas para sacar el petróleo. Si Estados Unidos decide quitar a la Exxon de ahí, peor todavía. Mm. Y sabe Dios si hay un cambio de presidente o no en Estados Unidos. Pero básicamente aquí en el museo tuvimos al subsecretario de Estado de Estados Unidos Ujú, y nicaragüenses, venezolanos y cubanos, como empezaron ustedes el programa preguntándome sobre eso. Ujú. Esos tres países estuvieron presentes, disidentes que hablaron en el caso de Caracas del ECOIDE, de la prisión, y en el caso de Nicaragua,
esa cosa tan increíble que le han quitado la nacionalidad Ah, a los oponentes, Mm, eh, además de todas las demás barbaridades contra la iglesia y demás. Entonces, no cabe duda que la jugada que logró María Corina ha puesto en jaque al gobierno. Ella misma, el otro día, en una reunión con una excelente disidente cubana, Rosa María Payá, ah, del grupo Cuba Decide, cuyo padre fue asesinado por el régimen, ellas se confesaron mutuamente que es obvio que ese régimen no iba a salir así como así, ni mucho menos. mm, O sea que cuando te hablé de inteligencia, estoy hablando que ella, María Corina, ha reiterado en múltiples ocasiones que ella no es ingenua, ni ella pensaba que tranquilamente le iban a entregar el poder al pueblo venezolano. O sea que ella tiene un plan que no se puede divulgar obvio. porque tiene por necesidad que ser confidencial, pero sí se nota que ella está navegando con instrumentos. Ella no está navegando a ciegas en la Mm, oscuridad, improvisando. Habrá ciertas improvisaciones que tenga por necesidad que hacer, claro. pero estamos en presencia de un ingeniero que se ha consagrado a la política y a la parte patriótica en su vida. Él no se va a ir de Venezuela y va a seguir siendo una piedra en el zapato, Sí. una Una espina en cosa, la rosa, pero sí yo estoy convencido de que tiene un plan y en ese plan cabemos nosotros aquí en el museo específicamente con lo del premio Nobel, pero el exilio cubano en realidad con el exilio nicaragüense y con los venezolanos. He conocido últimamente muchos más venezolanos que antes y estamos totalmente compenetrados porque lo vemos obviamente como la misma lucha, ¿no? mm. ok. Bueno, Viviana, ¿quieres? Sí, es que tengo es que en ese mismo Sí, sentido vuelvo, porque desde tu experiencia, y yo entiendo que hay un plan, ¿no? Es como evidente que hay un plan, hay una estrategia política, que ella la tiene bastante clara. Desde tu experiencia, desde Cuba, pensando que estos regímenes comparten no solo una ideología, sino que comparten una estructura de funcionamiento. una Eh, metodología de claro, represión. pero además una plataforma, digamos, comparten intercambios económicos, comparten sponsor, comparten un mercado, o sea, eh, Es que por eso no es casualidad hablar de un eje. claro, por eso te La digo, Habana, La Habana, Managua Managua, y Caracas. Caracas. Em, ¿Cuáles son los puntos críticos desde la experiencia cubana de esta lucha que lleva 50, 60, 70 años? ¿Cuáles son los puntos críticos en los cuales no deberíamos perder de vista en este proceso? Bueno, ha habido un resquebrajamiento, lo que yo he llamado la izquierda vegetariana y la izquierda carnívora. Ah, Entonces, bueno, sí, ahora hay una izquierda como Boric de tu país vegetariana, que eh, no comparte para nada, el totalitarismo. para nada. Entonces, Sí. eso es un súper avance. Un paréntesis Incluso, ahí, Frank, un paréntesis. Nosotros aquí tuvimos hace 2 semanas, hace una semana, a Corina Lloris Mm, en sí, el programa, precisamente hablando de esa visión claro. o de esa certeza de una división entre izquierda y derecha Mm, versus la institucionalidad. O sea, la claro. izquierda y la derecha, tú puedes ser de izquierda, de derecha, puedes ser lo que te dé la gana, pero lo fundamental en el ejercicio del poder es el respeto a la institucionalidad, cosa que no aparece en ninguno de estos tres No, ejes, claro, eso es lo que ninguno de los estas tres distingue. aristas, Claro. de estos tres pues, países que estamos hablando. bueno, pues eso es un Mm, gran avance ok. que exista una izquierda que diga, yo soy izquierda, pero yo no soy totalitario. Eso es Claro. importantísimo para el futuro bienestar de de todos los países. Y les dicen fascistas, entonces. Sí, La A izquierda veces, carnívora sí. entonces los tipifica como fascistas. Sí, sí, a veces. exactamente. Eh,
esa señora desnudó al rey. O sea, esa señora María Corina logró que no puede haber no se puede esconder detrás de ninguna fachada, no existe ninguna posibilidad de legitimidad y los únicos que se van a quedar con él, pues sería Irán o Rusia o China, pero ni siquiera Lula No, pues. les puede de ninguna manera dar un espaldarazo y, y pueden ocurrir varias cosas. El señor Urrutia habla muy suave, muy diplomático, muy, ¿no? No es una persona que le va a meter miedo a ningún país que trate de decir que él debe ser el presidente. Y yo creo que van a haber más sanciones de parte de la Unión Europea y de parte de Estados Unidos en vista de que ya se ha llegado a un punto, la política norteamericana, por ejemplo, no puede ser comprarle más petróleo. La política de la Unión Europea no puede ser eh, esperar que lleguen las actas que ya No existen, van a llegar. no hay por qué esperarlas. Y países como Panamá se han mostrado en el pico de la lanza y países como República Dominicana, que antes dependían de los petrodólares de Chávez, también lo rechazan. Incluso, bueno, ahí tienen una gran población venezolana que ha influido mucho en que ese gobierno se presente, se plantee de esa forma las cosas. Así que yo creo que hay un cerco, obviamente. Colombia es un país clave en todo esto, la actitud que tome o deje de tomar Petro, pero yo sí sé que María Corina es muy hábil, es una gran diplomática, además de política, y va a llevar adelante la causa de la libertad de Venezuela, y por eso los venezolanos deben estar más que orgullosos de tenerla. ¿Cómo estamos de tiempo, doña Ya Viviana? estamos, ya estamos. Estaba ¿Estamos? mirando mi reloj. ¿Sí? ¿Hay chance para una última? La última, sí, La claro. última. Mira, Frank, uno de los elementos claves otro de los elementos claves que se pueden rescatar de esa análisis comparativo que de una u otra manera estamos haciendo y que de paso me pongo a la orden tuya en la academia para coadyuvar en lo que sea posible. Hay una historia de la cultura política de América Latina en general, sobre todo a partir de la independencia, de la última independencia o de los países con respecto a la metrópoli española, que es 1898, las últimas. Entonces, a partir de allí se comienza a generar una cultura política ya particular en las distintas repúblicas que emergen luego de la independencia. En el caso de Venezuela, nosotros tenemos un periodo que va de 1944 hasta, 1900 hasta el 48, donde se da como que donde nace o renace una idea de libertad cívica en Venezuela, que posteriormente se va al traste con la dictadura del general Pérez Jiménez, que dura apenas 10 años, en esta tenemos 25. Y ahí inicia, digamos que el proceso a partir de 1959, donde efectivamente nace la cultura política democrática venezolana consolidada, ¿no? Y es esa cultura de política democrática la que lo que mantiene esa llamita protegida ahí en ese crisol. Eso viene de allí, de ese periodo de 1959 al año 2000, a 1999. La pregunta sería, esta resistencia que se ve en Venezuela, esta acción y el triunfo de Edmundo González en las elecciones pasadas, con casi el 70% de los votos, ratifica esa cultura política venezolana. Ratifica tú le preguntas a un venezolano qué es para ti la libertad, y el venezolano, el 90% te dice vivir en democracia. Está asociada la democracia con la libertad.
En el caso de Nicaragua y de Cuba, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo asociar o cómo, no me gusta la palabra comparar, pero sí cómo cotejar la cultura política democrática del venezolano que de una u otra manera la lleva a la situación en que está hoy, perseguido, torturado, con más de 400 presos políticos, con el presidente electo en el exilio, y todavía el lema es hasta el final, con la posición o la cultura política de los cubanos dentro de Cuba, por supuesto, y el apoyo que tienen de su diáspora fuera de Cuba y en el caso de Nicaragua. En Miami hay cerca de 40.000 cubanos venezolanos americanos. Esos cubanos se fueron para Venezuela y captaron mucho de lo que tú estás diciendo. Son diferentes a los cubanos como yo de Miami. Ujú. Eh, la democracia para Venezuela es un arma de doble filo. En estos momentos, gracias a ese espíritu democrático, es que ustedes han llegado a tercera base en béisbol. Ustedes están a punto de lograr su objetivo porque han confiado en la democracia. Nosotros en Miami somos más reaccionarios, lo que quisiéramos es una invasión y que se acabe con un tiro aquí a Maduro. Pero los venezolanos cubanos, estos de Miami, pues siempre hablan muy similar a ti. Yo estuve en Nicaragua la primera vez cuando Violeta Chamorro y en el aeropuerto decía Mm. policía sandinista rojo y negro. La segunda vez que fui decía policía nacional azul y blanco. Ujú. Ahí había una evolución que a veces Urrutia habla sobre que quizás se puede hacer una negociación, Ujú. una coalición, algo bastante difícil obviamente de lograr, pero que pudiera llevar, si entra Naciones Unidas, la OEA y demás, quizás pudiera llevar a que en algún momento el tirano abandone el trono. Son países donde Cuba y Venezuela y Nicaragua han sufrido violencia, no tienen esa tradición. Para mí, Venezuela siempre fue petróleo y democracia. Esa es la forma en que yo siempre lo vi. Por un lado, clientelistas por Sí. depender del petróleo, socialistas por depender del petróleo que distribuía la riqueza, en vez de estar forzados a trabajar con más ánimo empresarial. Ujú. Y así, Nicaragua, un país bello, una agricultura extraordinaria. Los cubanos exilados sembraron tabaco allí y tuvieron gran éxito. Son gente que de verdad merecen la libertad y fueron traicionados por uno de sus políticos, lo cual lo llevó al regreso del sandinismo. Han sufrido mucho. Y del Recientemente, somocismo, porque las prácticas de Daniel Sí, Ortega son las mismas prácticas. de Sí. Somoza, sí. recientemente fui a un evento Nica, o sea, aquí en Miami es muy usual para mí ir a eventos Nica de cubanos venezolanos, de venezolanos puros, etcétera, etcétera, etcétera. Venezolano puro. Y de ahí nos Tiene todo nutrimos. el arco iris Completo. Y de ahí echamos raíces y nos nutrimos muchísimo de información y he conocido académicos como ustedes dos que son parte de lo que van entrando en mi mente cuando estoy pensando en todas estas cosas. Y siempre los tengo en mente porque los considero a ustedes dos mucho. Oh, muchísimas gracias, Francisco. Gracias por ser nuestro profesor. Gracias por tu feedback y gracias por estar esta mañana con nosotros. Conversación de historiadores, muy relevante. Y yo creo que seguro, Francisco, tenemos que seguir conversando para seguir profundizando en los distintos eventos que están conformando la historia de nuestra querida América Latina. Así que lo dejamos hasta acá. Recordamos que este programa llega a través de, ojo con eso, transmitido en la Ciudad de México. desde la Ciudad de México, correcto, y el auspicio de sedes y del Observatorio de la Diáspora Venezolana.
Así es. Buenas Muchísimas gracias tardes, por noches, seguirnos o A días. ustedes. y nos vemos.